al módulo de redacción ejecutiva profesional que está bajo mi responsabilidad. Bien, ¿qué vamos a trabajar en esta tercera sesión? Vamos a enfocarnos en la segunda propiedad que todo texto administrativo a nivel de los documentos que tenemos a bien redactar de manera cotidiana, me refiero a la cohesión textual. Quiero hacer un primer deslinde. La coherencia significa asegurar que el mensaje sea comprensible, transmita un mensaje correcto a su interlocutor a través del documento. En cambio, la cohesión más bien nos recuerda que las ideas que forman parte de las oraciones y que éstas a su vez permiten, por ejemplo, darle forma al párrafo, esa cohesión la vamos a asegurar en la medida que seamos conscientes de saber emplear los signos de puntuación. Vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, el uso de los signos de puntuación básicos. Me refiero a la coma, el punto y coma y los dos puntos. También, para poder asegurar la cohesión, debemos conocer cómo emplear los conectores lógicos. Junto con el material que ustedes en este momento están visibilizando, se ha preparado una guía para el uso de los conectores lógicos que ustedes después, con más tranquilidad, pueden aprovechar. Y quizás también se va a emplear un tercer tópico, que es el de los referentes textuales. Nombre que puede sonar un poco extraño, pero les aseguro que ustedes ya los emplean, aunque quizás ahora van a ser un poco más conscientes. También debo señalar que estamos con esta tercera sesión llegando a la mitad del temario del módulo de redacción ejecutiva profesional. Así que todavía tenemos 3 sesiones por delante, siempre los miércoles a partir de las 9 de la noche. Muy bien, comenzamos con los signos de puntuación, ¿les parece? Y para ello quiero contextualizar la importancia y de alguna otra manera generar ustedes una suerte de sensibilización de la importancia que tienen los signos de puntuación. Todos tenemos una idea de lo que significa un testamento, ¿verdad? Me refiero a aquel documento donde la persona que es consciente que está próxima a partir de esta vida expresa su voluntad por escrito y deja, digamos, o cede sus propiedades a sus familiares directos, si es que los tiene. Veamos qué dice este texto y ustedes sacarán su propia conclusión. El testamento, que no tiene signos, dice así: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Yo les pregunto a ustedes, según lo que acabo de leer, ¿cuál es la interpretación que le da al testamento? ¿Es posible, por ejemplo, saber quién será el receptor o beneficiario de este testamento? Se alude, por ejemplo, a Juan, el sobrino, a Luis, el hermano, también se alude al sastre e inclusive se alude a una conocida congregación religiosa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible determinar con este mensaje quién recibirá la herencia? Es un poco difícil de saberlo, ¿no? Entonces, como hay 4 aludidos, Juan el sobrino, Luis el hermano, el sastre y los jesuitas, entonces es obvio que cada uno va a querer echar o llevar agua para su propio molino. En ese sentido, como no son capaces de ponerse de acuerdo, solicitan que el testamento sea leído por cada uno de ellos. El primero en tomar la iniciativa es Juan, quien dice ser el sobrino, y lo lee en los siguientes términos: dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. ¿A qué conclusión puede llegar usted? ¿Quién supuestamente va a recibir este testamento? En la primera oración confirmamos o corroboramos esta versión de Juan.
Juan, profesor. Obviamente que quien ha dado lectura lo ha hecho de forma deliberada, consciente de que se quiere quedar con todo. En la sala están también participando otras personas. El siguiente en pronunciarse y querer leer el testamento es Luis el hermano, quien lo lee de la siguiente forma. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. A mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. En este caso, número 2, y aunque ustedes de repente les va llamando la atención, ha habido un cambio. Y es que la oración exclamativa que dice a mi hermano Luis nos estaría confirmando que Luis sería el beneficiario de este testamento. En la sala también están presentes dos personajes más. En esta ocasión es el sastre quien también solicita dar lectura al testamento. Veamos qué nos dice al respecto. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Y ahora, ¿qué conclusión pueden sacar? Es que quizás en vida el sastre realizó un trabajo, el mismo que ha quedado sin pagar. Y entonces desea aprovechar esta coyuntura para que tomar una parte del testamento y de esa manera honrar la deuda. Así es Erika para el sastre. Pero en la sala todavía existe un personaje más. Aunque claro, se trata de del representante de la congregación de los jesuitas, quien al leer el testamento lo hace de la siguiente forma. Tiene un pendiente para el sastre, dice Ilse. Es verdad. El representante de los jesuitas dice así: ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. O sea, miren, con esta versión de parte de los jesuitas, aparentemente ellos serían los beneficiarios del testamento. Ya se imaginan esa sala. Cada uno quiere llevar agua para su propio molino. Como no son capaces de ponerse de acuerdo, deciden someter la decisión al fallo de un magistrado, quien después de analizar y estudiar el texto y el caso, se pronuncia y para ello crea un texto de la siguiente manera. El juez todavía pudo añadir una interpretación. Atentos y ustedes sacan su propia conclusión. El juez lee el fallo de la siguiente manera. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca. De ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Cuál es el mensaje que finalmente intenta comunicarnos el fallo de este juez? Como dice Lorena, Zenaida, para nadie. Me hace recordar esta historia de este singular testamento, aquella experiencia en la que a veces los hijos nos peleábamos por pequeños detalles con los hermanos y al final la autoridad, papá o mamá, ponía orden, ¿no? Para que nadie se pelee, mejor me lo llevo yo. Así es. Más allá de la historia que les acabo de compartir, la intención es que ustedes sean cada vez más conscientes que aparentemente esos diminutos signos juegan un rol fundamental a la hora de escribir o redactar documentos administrativos. Y además ha quedado demostrado que gracias a los signos de puntuación también le podemos dar el sentido a la oración y al mensaje según lo que nosotros deseamos comunicar. Con lo cual, eso es bastante importante.
José Guerrero dice, profesor, como al final a nadie se le va a entregar, entonces quedará en custodia de la beneficencia pública. Gracias. Ahora les estoy compartiendo una imagen donde aparece, digamos, un cuadro, por decirlo de alguna forma, de una costumbre que se vive en las casas, que es la acción de darle de comer a un pequeño. La señora coma o el señor coma que le da de comer a su comita. Bien, ahora yo les voy a plantear preguntas. Estén atentos y les pediría que participen a través del chat. Primera indicación, una coma puede comer el tiempo. Una coma puede comer el tiempo. Ahora yo les voy a formular una pregunta. Primera oración, no espere. Segunda oración, no, espere. Ahora la pregunta sería, ¿en cuál de las dos oraciones pueden colocar uno o dos? Nada más como respuesta. ¿En cuál de las dos oraciones el mensaje es quédese, permanezca allí, no se vaya? ¿En la 1 o en la 2? Muy bien, el chat en este momento está activado. La 2, dice el profesor. En la 2, en la 2. Claro, esa pequeña diminuta coma te obliga a hacer la pausa. Y aunque tú no lo creas, el mensaje es distinto. Es contrario al primero, que sería retírese, y el segundo, quédese. Segundo enunciado. Una coma puede comerse una lección. Primera oración, no queremos saber. Segunda oración, no queremos saber. Viene la pregunta. ¿A través de qué oración? ¿A través de qué oración el mensaje es me voy de aquí porque ya lo sé todo? ¿En la 1 o en la 2? Muy bien, ahora va predominando en el chat, y también agradecemos a quienes están conectados a través del fanpage de Udeápolis y que nos están siguiendo en este momento con la transmisión en vivo. También les pedimos que participen. Efectivamente, la oración es no queremos saber, nos vamos. Pero ustedes, como son personas con grandes deseos de aprender, van a permanecer en la sala. Gracias. Tercero, la coma puede comer una solución. Suena un poco exagerado, ¿no? Una coma que pueda comerse una solución. A ver, veamos. Primera oración, vamos a perder, poco se resolvió. Segunda oración, vamos a perder poco, se resolvió. Ahora les lanzo la pregunta. ¿En cuál de las dos oraciones la pérdida ha sido cuantiosa, significativa? O sea, realmente ha golpeado. ¿En la 1 o en la 2? Muy bien, a través del chat ya me estoy dando cuenta que ustedes señalan que la oración 1 es la que transmite la pérdida más significativa, más cuantiosa. ¿Por qué? Porque dice así, mira, vamos a perder, poco se resolvió. Corrobora que la pérdida es cuantiosa, es significativa. A diferencia de la segunda, que te dice, vamos a perder poco, se resolvió. Siguiente, una coma puede comerse una condena. Un poco exagerado suena. Ahí va la primera oración. No, tenga clemencia. Y la segunda se leería, no tenga clemencia. Ahora yo les lanzo la pregunta. ¿En cuál de las dos oraciones el mensaje es piedad, misericordia, perdón? Muy bien, el chat está dinámico y activo, y eso hay que reconocerlo. Efectivamente, la oración número 1, con la pequeña comita que aparece ahí, es clave, porque lo que le está diciendo es tenga consideración, misericordia. Está pidiendo perdón, a diferencia del segundo, que más bien sería que reciba el castigo que bien merecido se lo tiene. Miren, como una pequeña coma puede cambiar todo el sentido de la oración. Finalmente, una coma se puede comer niños. Claro que esto es una metáfora. Número 1, vamos a comer niños. La segunda, vamos a comer niños. Les lanzo la última pregunta. ¿En cuál de las dos oraciones el mensaje representa el llamado de una mamá
a sus criaturas para la alimentación o de una maestra para la hora de la lonchera o el refrigerio. Ah, muy bien. Todos coinciden en que la oración es la número 1. La 2 mejor no la leo. ¿Saben por qué? Para no herir susceptibilidades y por respeto a lo que significa la condición de ser niño o niña, ¿cierto? Entonces mejor no. Pero ustedes ya saben a lo que se refiere. Muy bien, todo esto, estimados participantes, nos da pie a hablar justo de la coma. Pero no quiero avanzar sin antes compartirles un pequeño video. Además, a esta altura de la noche, siempre la parte graciosa puede de alguna manera estimular o incentivarlos a estar más motivados. Permítame solo un instante, que siempre me gusta compartir el video de la coma. Un ratito. Ya, listo. Además, intuyo que con este video también me va a permitir conectar no solo con todas las personas, sino en especial con las nuevas generaciones que utilizan otro tipo de contenido, incluso la ortografía. Ahora veo que también la están incluyendo en pequeñas pastillas visuales. Listo, ya tengo el video, o sea, el enlace. Pero, ¿qué les parece si desean verlo con más calma en otra oportunidad, más allá de la sesión? A través del chat también les estoy compartiendo en el enlace. Quizás la conexión no es buena y usted quiera ver el video con más calma, ahí les estoy compartiendo. Este video nos va a ayudar a entender la importancia de la coma. ¿Ya? Y vendrán otros signos de puntuación más, claro está. Atentos, por favor. A ver, señor coma. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a las frases y pausas a la entonación, ¿sabe? Otro que viene con titulito. Mire, aquí sus estudios rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral, el trabajo de hashtag. Hashtag, ¿no? Ajá, usted sabe hacer el trabajo de arroba. No me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arrobas. Y eso ahora porque están pegados, pero ¿cuándo en la vida? Ajá. Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que, sintiéndolo mucho, siguiente. No, señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo 9 hijos. Mi mujer me dijo que sin trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me da el empleo, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos, que como está más alto, así usted se asegura no vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo el que se paraba dándole sentido a tu oración, el que bien pausaba para hacer más clara la entonación, pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para mí esta juventud. Oye, pero Cristo bendito, ¿se puede saber qué pretendes? Ni intenten detenerme. Este mundo de 140 caracteres no es para mí, me voy a tirar. Estás loco, si paréntesis y yo estamos buscando una coma para un trabajo. No me digas, ¿en serio? ¡Ah! Gracias al cielo. Te advierto que no es un trabajo de puntuación, pero por lo menos nos da para comer. Mire, no me importa. Estoy dispuesto a hacer ya lo que sea. ¿Cuándo empezamos? ¿De una vez? Bueno, peor es nada. Hay que comer. Muy bien. Reflexiones, comentarios, porque a veces hasta lo visual nos apoya en temas de aprendizaje. Es que a veces los discursos académicos, algunos lo ven como un poco pesado, lo teórico, ¿no? Entonces, como van apareciendo nuevos lenguajes ahora, también es otra forma de comunicar. Listo, y esto nos lleva a reflexionar en torno a este primer signo de puntuación básico que se llama la coma. Didácticamente excelente, nos felicita Amelia López. Gracias, Paola. Le da más importancia al numeral y al hashtag. Muy bien. Es cierto, la tecnología va generando cambios a nivel del lenguaje. Muy bien, muchas gracias. Y ahora
vamos a darle contenido a lo que habíamos presentado, la coma. Bueno, queda demostrado que son los signos de puntuación los que van a asegurar esta segunda propiedad. Bueno, los signos y los conectores y los referentes. La coma siempre nos da la sensación de una pausa y que incluso bien utilizada nos permite hasta respirar. Eso por un lado. Existen diversas categorías de comas, pero quiero en este momento señalar lo siguiente. La RAE, que es el ente rector que estudia, preserva, conserva el buen uso del idioma, no es la entidad que clasifica. O sea, no existe una clasificación de las comas como tal, sino que ya para efectos de la enseñanza, de la explicación, se le dan nombres a las comas. Pero la coma es una sola. Por ejemplo, así tenemos enumerativa, elíptica, circunstancial, de incisos, apositiva, vocativa. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, la enumerativa, que es la más básica y que seguramente permanentemente la estamos utilizando. ¿Para qué se utiliza la enumerativa? Para separar términos o palabras. También podrían ser frases. Análogos. Análogos, ¿qué quiere decir? Similares o afines. Casi siempre estas comas lo que nos ayudan a separar son términos que generan una especie de enumeración. Por ejemplo, estimado usuario, nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente en nombre de nuestra entidad. Le recordamos que, de acuerdo con la convocatoria de la beca Perú del Bicentenario, debe remitir la copia de DNI. Y ahí se inserta la llamada coma enumerativa para separar DNI de certificados de estudio y estos de carnet de vacunación, y luego ya sigue el texto. También les quiero dar un alcance respecto del uso de la coma enumerativa. La regla dice que la coma no se debe emplear antes de conjunciones o disyunciones como por ejemplo y, o, ni. Sin embargo, pueden haber excepciones. Sin embargo, pueden haber excepciones. ¿Cómo así, profesor? Usted puede utilizar una coma antes de la conjunción y o de una disyunción siempre y cuando después de la conjunción usted le añada o le agregue una oración. Porque si usted solo le coloca una palabra después de la i o una frase y no le coloca una oración que normalmente viene acompañada de un verbo, entonces debe saber que no debe llevar coma antes de la i. Para que lleve coma antes de la i se justifique, debe incluirse una oración. Si no, se queda simplemente con la i. Esa es la del tipo enumerativo. La elíptica, aunque el nombre es un poco raro, extraño, no es del todo compleja. ¿Sabes para qué sirve? Se utiliza cuando tú quieres evitar la redundancia. En otras palabras, cuando ya has empleado algún término en la oración, por ejemplo, un verbo, y ya no quieres volver a utilizarlo, entonces debes utilizar la coma elíptica. Es como, por ejemplo, yo estoy viendo aquí a través de la pantalla a Raúl. Entonces, Raúl, ¿dónde nació usted? Si lo puede hacer a través del micrófono, bien. Si no, no hay problema. Por el chat lo puede escribir. ¿Ya? Y voy a construir una oración con la respuesta que usted me esté dando. Por el chat puede redactar. Mientras hace eso Raúl, les comento lo siguiente. ¿Cómo empleamos la coma elíptica? Ahí va el ejemplo. De mi especial consideración. En nombre del área de recursos humanos, le recordamos que usted asumirá la responsabilidad de las capacitaciones de inducción. Aquí preste atención. Al grupo 1 le corresponde el 8 de junio, 3:30 p.m. Al grupo 2, y ahí va la coma. Ahora yo les pregunto, mientras Raúl seguramente me debe estar escribiendo por el chat. Ahora yo les pregunto, ¿por qué se coloca una coma? ¿Por qué se coloca una coma después del número 2? Porque esta coma justamente, Raúl es de Lima, correcto, de aquí creo una oración, gracias. Porque esta coma justamente permite reemplazar al verbo que antes ya fue mencionado y para no volver a repetir, entonces utilizo la coma. Ya, Raúl me dice que es de Lima, entonces para crear la oración sería,
Jesús nació en Chiclayo. En cambio, Raúl, coma, en Lima. Ahí se está reemplazando al verbo. Para eso sirve la coma elíptica. Y de esa manera evitamos incurrir en redundancia, que como ustedes ya saben, creo que la sesión anterior se abordó los vicios idiomáticos, siendo una de ellos la redundancia. Para eso sirve la coma elíptica, estimados. Siguiente coma, de movimiento circunstancial. Es bastante empleada también en la redacción de textos. ¿Cómo así, profesor? Esta coma lo que nos va a permitir es introducir dentro de los textos frases que aludan ¿a qué? Al lugar. Por ejemplo, uno puede decir, en el estadio, no sé, de Tokio, coma, la blanquirroja disputó un partido frente a Japón. ¿Ya? ¿Dónde? En el estadio de Tokio. Ahí va la coma. Entonces, los movimientos circunstanciales hacen referencia a lugar, tiempo, cantidad, modo, instrumento, compañía. Son varias las modalidades de movimiento circunstancial. Por ejemplo, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle lo siguiente. Desde la segunda quincena de abril, tiempo, asumí la responsabilidad del área de contabilidad con 6 trabajadores a mi cargo. Por este motivo, envié el reporte sobre el desempeño laboral de los colaboradores. ¿Cuándo? El miércoles 1 de junio. La diferencia está en que cuando el movimiento circunstancial o simplemente el circunstancial aparece al interior de la oración, entonces hay que colocar coma al inicio y coma después. En cambio, como aparece acá desde la segunda quincena de abril, ahí solamente es una, porque es la frase que da inicio al párrafo. Para eso empleamos coma de movimiento circunstancial, ¿correcto? Otra coma que debemos emplear se llama de incisos. También se le llama a esta coma explicativa. ¿Para qué sirve? Para añadir, agregar información complementaria que de alguna forma también lo que logra es brindarle al lector detalles acerca de la acción realizada por el sujeto. Por ejemplo, un comunicado. La directiva del sindicato anunció que, a pesar de las negociaciones, continuará la huelga. Y ya luego sigue el texto. Miren, para que se entienda esto del uso de la coma de incisos o explicativa, debe entender que esa parte, que es una frase, es como una especie de proposición subordinada. Incluso la podemos obviar y no altera el sentido de la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? La oración principal es: la directiva del sindicato anunció que continuará la huelga. ¿Se entiende la oración que acabo de leer, participantes? ¿Se entiende lo que acabo de leer? ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, si quiero emplear el uso de comas de incisos, deben saber que esta información es, a ver, ¿cómo explicarlo? También es como una información accesoria, ya sé, accesoria. Usted sabe que un accesorio es un reloj, por ejemplo, los aretes o pendientes, el collar, ¿cierto? La cadena, son accesorios. Usted no deja de ser usted si no lleva los pendientes, aretes o las... ¿Qué son? Accesorios. O sea, no altera el sentido principal de la oración. Lo que logra la coma de incisos o explicativa más bien es brindarle al lector una información un poquito más específica y detallada, que también obviamente va a generar un impacto en la persona que está leyendo. Eso se llama de incisos o explicativa. Muy bien. Es como si, antes de pasar a la siguiente coma, es como si yo dijera: los participantes, coma, que tienen la cámara encendida, coma, recibirán un presente del facilitador. ¿Se entiende? Entonces, si yo me quedo con la oración principal, ¿qué voy a decir? Los participantes recibirán un presente del facilitador. Y entonces todo el mundo dice: ¡yeah! ¡Nos van a dar algo! Un momentito. Debió atender que ahí decía los participantes, coma, que tienen la cámara encendida, como el amigo Raúl,
son los que llevarán el presente. ¿Sí? Entonces, para eso utilizamos la coma de incisos o explicativo. Luego tenemos la llamada coma positiva, muy utilizada también para la redacción de documentos. ¿Por qué? Porque la posición, la aposición, dentro de una oración es otra forma de llamar al sujeto que realiza o que es aludido en la oración. Por ejemplo, citación, se convoca a los trabajadores del área de logística y mantenimiento a la reunión que tendrá lugar el día 13 de junio a las 5 p.m. en el auditorio. Cabe señalar que la misma será conducida por el ingeniero Rafael Torres Vega. Y ahí va la coma apositiva. ¿Quién es Torres Vega? Administrador general de la institución. O sea, ustedes, cuando para la redacción de documentos aluden o mencionan a los funcionarios, a los responsables de las áreas, ustedes colocan el nombre y su cargo. Vamos a hacer un ejercicio en el chat, ¿ya? Vayan al chat, por favor. ¿Con qué otro nombre o aposición reemplazarían a los siguientes personajes? Ya, a ver, vamos a ver cómo nos va. Yo les lanzo un nombre y ustedes me dicen. Por ejemplo, voy a colocar Juan Máximo Reynoso. ¿Con qué otra aposición ustedes podrían aludir a Juan Máximo Reynoso? Que no sea Juan Máximo Reynoso, obviamente. Señor, bueno, puede ser, pero un poquito más específico. Doctor, no, amigos, me estoy refiriendo a Juan Máximo Reynoso. Parece que no me han captado la idea. Ustedes se han ido, ya, ahí por ahí Juan Alberto ya la captó. El entrenador, el DT, el gerente no es. Ya sé, ustedes están respondiendo según lo que están entendiendo. Pero yo me refería a Juan Máximo de Reynoso, el director técnico de la selección, el jefe del comando técnico de la Blanquirroja. Mi esposo, dice Cintia. Bueno, puede ser que coincida. El entrenador, sí. Esa es una posición. No es el secretario. No es el profesor. ¿Ah? Bien, esa es una aposición. ¿Me dejo entender? Listo. A ver, vamos a ver otro personaje, más o menos mediático, conocido, porque ya veo que parece que la mayoría, el cabezón, ya bueno. No lo conozco, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, exacto, el director técnico de la selección. A ver, vamos a ir a otra orilla. Dejamos el campo deportivo, mejor nos sumergimos a la política. No, profesor, no haga eso. Ya, ahí va. No, dicen, listo. Rafael López Aliaga. Solo como modelo, ejemplo para la oposición. El alcalde, muy bien. ¿Qué más? El alcalde de Lima, muy bien. ¿Qué más? No, recuerden, no faltar el respeto. ¿Qué más? El alcalde de la Muni de Lima. El burgomaestre, me gustó. ¿Qué más? El burgomaestre, el alcalde de Lima. A ver, también podría decirse el primer ciudadano de Lima. Miren, ¿ah? ¿Saben para qué hago este ejercicio? Para también descubrir la amplitud de vocabulario que usted maneja. El titular de la entidad, muy bien. El representante del partido político tal, la máxima autoridad edil, el primer vecino de la ciudad. Genial. ¿Se dan cuenta? Es que con estos ejercicios yo también me doy dando cuenta, a ver, si la audiencia tiene información a nivel de aposición y sinonimias, por ejemplo. ¿Listo? ¿Ya? Así es mi trabajo como docente. Vamos con la coma vocativa. Esta coma es excelente, nos dice Roxana. Gracias. Por ahí me están mandando hasta emojis. Tranquilos, gracias. El hombre que tiene la llave de Lima. ¿Tanto así? Bueno. La coma vocativa. ¿Y qué es el vocativo? Es el nombre o la denominación que se le da a una determinada persona cuando desempeña una función dentro de la situación comunicativa. ¿Cómo se llama? Se le llama interlocutor. Cuando usted tiene que enviar un mensaje, téngalo por seguro que va a llamar a la persona o por su nombre o no sé, también puede ser su sobrenombre, apodo o quizás, no sé, el cargo que desempeña la persona. Por ejemplo, en este texto, que podría ser una especie de correo electrónico a un grupo, dice,
Asimismo, párrafo 2. No olvidemos tomar en cuenta para mañana lo siguiente. Andrés, el mensaje solo va para Andrés. Debes colocar la bandera en el asta. Carolina, coordina con logística las sillas para las autoridades. Y por último, Rebeca, recuerda que tú deberás tomar las fotos, etc. Para eso sirve la coma vocativa, para que ustedes redacten, escriban y dirijan el mensaje exclusivamente a una persona o también a un grupo. Ya. Bueno, aquí nos señala un quizzes, pero me parece que por cuestiones de tiempo vamos marcando la pauta y si vemos que nos está quedando algún tiempo, téngalo por seguro que les permitiré asumir el reto del quizzes. Segundo signo de puntuación, punto y coma. Recuerdo que la coma y el punto y coma, así como el punto y los dos puntos, forman parte de la categoría signo de puntuación básico. En otras palabras, son como el ABC y tenemos que saber manejarlos. A continuación, voy a explicar, entre otros, 3 casos que me parecen importantes que ustedes puedan manejarlos con criterio de carácter ortográfico y también sintáctico. Número 1. Vamos a emplear el punto y coma dentro de los textos cuando mi intención es separar los elementos de una enumeración. Así como cuando también ya me voy dando cuenta que la oración es un tanto compleja porque es extensa y porque quizás ya al interior se está incluyendo algunas comas. Por ejemplo, se organizaron 3 grupos de capacitación. Ahí ya tengo una primera oración. Es más, esa oración ya me está de alguna otra manera señalando o adelantando que va a venir una enumeración, porque dice 3 grupos, entonces va a enumerar los grupos. El primero, directivos, primera oración. El segundo, administrativos, segunda oración. El tercero, personal de apoyo. También deben notar ustedes que en estas oraciones ya se están utilizando las llamadas comas elípticas. ¿Para qué servían? Para reemplazar a verbos que antes ya fueron mencionados. Otro ejemplo de este caso. Se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz. Habla de cita, o sea que van a haber personajes que participan allí. El consejero delegado Pedro García, punto y coma. El vocal Antonio Sánchez, punto y coma. Y el secretario general Juan González. Cuando yo tenga que enumerar oraciones, aunque sean simples, pero son oraciones, lo más probable es que se requiera utilizar no solo coma, sino también punto y coma. Va a detallar al grupo, dice María. Efectivamente, María. El segundo uso del punto y coma es cuando yo deseo unir o enlazar 2 oraciones autónomas e independientes, pero si bien son autónomas o independientes, tienen una afinidad temática. ¿Qué significa afinidad temática? Hablan de lo mismo, son complementarias o recíprocas. Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Miren que está haciendo alusión a un centro de salud. Y además se menciona en esta oración que el servicio debe estar ampliado toda la noche. Siguiente oración. Hubo que establecer turnos. Si yo solo me quedo con la segunda oración, hubo que establecer turnos. Se supone que alude ¿a qué turnos? ¿Turnos de vigilancia? Pregunto. ¿Turnos de espera? No, ¿verdad? Habla de los turnos del personal médico para atender durante lo que hacen los médicos o el personal de salud, las guardias. ¿Se entiende? Para eso sirve. Ahí utilizo punto y coma para enlazar o concatenar. Segundo, como segunda evidencia, es necesario agilizar los trámites pendientes. Miren que está hablando de trámites. Segunda oración después del punto y coma. Se recomienda empezar por los internos. ¿Acaso la segunda oración hace referencia a los internos como los reos en los penales?
No. Alude a los internos, pero relacionados con los trámites que están pendientes. Para eso se utiliza el punto y coma para enlazar sintácticamente las dos oraciones. En esos casos. Otra forma de darse cuenta que es necesario utilizar el punto y coma es que se trata de dos oraciones simples y cada una de ellas comunica una acción específica. ¿Otro uso, profesor? Claro, también hay otro uso. Yo puedo emplear el punto y coma, escúcheme bien, cuando has redactado una oración compuesta. ¿Y cómo me doy cuenta si es compuesta? Es que una oración compuesta, cuando menos, debe estar integrada por dos oraciones simples y cada una de ellas emplea una acción a través de un verbo. Otra forma es que yo me voy a dar cuenta que en medio de esas dos oraciones las une un conector lógico. Por ejemplo, sin embargo. Ya, antes de ese conector va punto y coma. Por ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, que es un conector de oposición, ya lo vamos a ver más adelante, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Ejemplo 2. Los participantes, ustedes, de este grupo demuestran buena predisposición para el aprendizaje. Primera oración. Por esta razón, conector de consecuencia, pero antes un punto y coma, su comunicación escrita, para eso están acá, para desarrollar la comunicación escrita, se enriquecerá. Ese es el uso del punto y coma. Siguiente. Ahora pasamos a los dos puntitos. Que a veces se obvia su uso, pero que es importante. Muchas veces emplear bien los dos puntos es la pausa más idónea para la comunicación escrita. Comienzo señalando, con relación a los dos puntos, que al igual que la coma y el punto y coma, también generan una pausa. Pero el efecto de la pausa de los dos puntos es mayor que la coma y el punto y coma abordados anteriormente. Existen varios casos para su uso. Por mi parte, me voy a enfocar en 4 de ellos. Se emplean dos puntos cuando usted desea redactar o elaborar una enumeración de carácter explicativo. Para hacer uso efectivo de los dos puntos, en este caso, usted primero tiene que crear una oración. Por ejemplo, ayer envié 2 correos electrónicos. Allí ya está la primera oración. Entonces, como va a utilizar dos puntos, ¿qué es lo que se espera? Que se detallen, por ejemplo, los correos. Uno para recursos humanos y otro para contabilidad. Aprovecho la oración que les estoy mostrando para realizar el siguiente comentario. Cuando se emplean los nombres de las áreas, recursos humanos y contabilidad, pero de forma general y no específica, se escriben con minúscula. En cambio, si usted en el documento hace referencia a las áreas de su institución, allí sí se puede colocar con alta o mayúscula el nombre de las unidades como recursos humanos, contabilidad, administración, las áreas que tenga el organigrama de su entidad. Número 2, sé que puedo aplicar 2 herramientas efectivas para gestionar el tiempo en modalidad remota. Muy bien, la oración anuncia clara y explícitamente que existen 2 herramientas. Por lo tanto, se va a generar una explicación al respecto. Para ello, se emplean los 2 puntos. Por un lado, la técnica Pomodoro, que significa tomate en italiano. Por otro lado, el método Eisenhower. También podemos utilizar 2 puntos cuando tú quieres sintetizar con una frase o una oración todo lo que ha mencionado anteriormente. Así, por ejemplo, veamos, ¿a qué te suena lo que voy a leer? Distanciamiento social, uso de mascarillas, toma de temperatura y lavado de manos. Uy, profesor, no nos haga recordar eso. Coloco 2 puntos y sintetizo con una idea a través de una oración. No olvidemos el protocolo de bioseguridad allá por el tiempo, aunque no muy distante, de pandemia. ¿Te acuerdas? 2, redactar informes, enviar correos electrónicos y coordinar a reuniones. ¿Qué te suena eso? A una actividad agitada, ¿no? Donde hay una serie de encargos
de labores a realizar. 2 puntos. Me espera una jornada laboral desafiante. Recuerda que los 2 puntos es el pretexto para poder sintetizar lo que vas a comunicar por escrito. ¿Ya? No te olvides. Finalmente, y no menos importante, también puedes utilizar los dos, finalmente no, antes del final de los 2 puntos, es que ya saben ustedes que cuando quieren insertar citas textuales, porque han tomado como referencia documentos que sirven para la redacción, tomas algo de una resolución o de un informe o de repente un oficio de cualquier otro documento, deben saber que lo que vas a consignar debe ir entre comillas. O si se hace mención a alguna ley en especial o alguna resolución de índole, no sé, ministerial, sepan que pueden colocar los 2 puntos y las comillas respectivas. Muy bien. También vas a utilizar 2 puntos cuando creas para el encabezado de los documentos que debes redactar, cuando debes crear, por ejemplo, los vocativos o las personas a las que te diriges. Por ejemplo, señor o señora congresista de la República. Esto aplica cuando no se tiene definido el destinatario si es de uno u otro género. Y como tal, aplica esa modalidad. Estimado usuario, para el caso de las entidades públicas, o si ya usted sabe a quién se va a dirigir, coloque el nombre completo y los 2 puntos. Por favor, no vaya a cometer el error que estoy viendo en alguna redacción, que a veces están colocando el nombre del vocativo y colocan una coma. Esa costumbre de colocar el nombre o el nombre y el apellido y la coma, eso no se utiliza en el hispanohablante, en el caso del Perú como latino, ¿no? Eso lo utilizan las personas que hablan inglés. Por eso seguramente hay cierta influencia a partir de las redes sociales, me imagino. Cuando usted coloca el vocativo, el nombre de la persona o el cargo, sepa que debe siempre colocar 2 puntos, no coma, como a veces equivocadamente se coloca. Salvo que sea una coma vocativa, eso es otra cosa, ¿no? Ya eso es diferente si lo va a construir como parte de una oración. Muy bien, hasta acá hemos abordado los signos de puntuación básicos. Ya saben que si ustedes tienen alguna duda, inquietud respecto a lo que acabo de mencionar, podría aplicar una consulta o pregunta a través del chat, o también pueden levantar la mano. ¿Qué más tenemos? Podemos hacer una pausa. ¿Saben por qué? Porque les había ofrecido anteriormente. Además, estoy seguro que me reúno con personas que les gusta asumir retos, ¿verdad? Les voy a plantear un ejercicio, obviamente que lo voy a hacer utilizando una herramienta que nos va a dar la respuesta en tiempo real. Y de esa manera, usted va a poner a prueba su conocimiento y su experiencia también en la redacción de los documentos. Ahorita les voy a compartir un enlace, solamente un instante, por favor. Eso sí, deben saber que este tipo de herramientas tiene ciertos límites. Mientras voy leyendo la propuesta de Stephanie, ¿qué les parece si van ingresando a ese enlace de Quizzes? Stephanie me dice, profesor, ¿puede ser señor, paréntesis, señora? Es muy interesante su pregunta. ¿Y sabe qué le voy a decir? Que ahora existe una precisión al respecto. Muy bien, gracias por los que están ingresando. Mejor voy a utilizar el chat para darle respuesta a la participante. Eso que acaba de comentarnos Stephanie, aquí lo voy a escribir así. Esto es lo tradicional, lo usual. ¿Cierto? Usuales, ¿no? O sea, eso es lo que normalmente hemos hecho siempre. Señor, paréntesis, señora. Ya. Ahora se está sugiriendo que se emplee ya no paréntesis, sino más bien una barra, como están viendo en este momento. Profesor, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero no es lo mismo en base a qué, profesor. Los paréntesis, y voy a escribirlo acá, otra vez en el chat. Ya vamos a empezar, un instante, ¿ya? Los paréntesis tienen una lectura, ¿sí? ¿Cuál es la lectura? Los paréntesis son octativo. O es uno o es otro. Eso es lo que se interpreta de los paréntesis, es octativo. Y la barrita
la barra que se llama, la barra diagonal, slash, también llamada, eso se llama equitativo. O sea, en igualdad de condiciones. Se está recomendando utilizar la barra y no los paréntesis. Es una sugerencia. Muy bien, dicho esto, y gracias a la consulta, les voy a plantear algunas preguntitas en tiempo real y el resultado saldrá automáticamente. Vamos a ver. Adelante, doy inicio al botón. Gracias a los que lograron ingresar. Sé que muchas veces el tiempo no favorece. Tenemos por acá los resultados. Demora un poquito. Ustedes ahí, por ejemplo, se podrán dar cuenta cuántos han logrado, cuántos lograron responder. Por ejemplo, las puntuaciones más altas, Adrián, Ilse y Frida. Muchas gracias. Y ahí el resultado les arroja en qué acertaron, en qué fallaron. Así que es una oportunidad para poder seguir aprendiendo de estos temas.
Vamos con el siguiente tópico. Recuerden que para asegurar la cohesión debemos manejar, por un lado, los signos de puntuación, por otro lado, los conectores lógicos. Esta parte también va a ir reforzada con un documento que he extendido a Udeápolis para que ustedes puedan también practicar. Como todo en la vida, se aprende no solo observando, escuchando, sino también haciendo, ¿no? Vamos a la acción, a la práctica. Conectores lógicos. El personaje que aparece en la pantalla. ¿Cómo se llama este señor? Figura emblemática de la ciencia. Una de las figuras emblemáticas. Genial, gracias Cintia. Albert Einstein, profesor. Claro que sí. Autor, entre otros, de la llamada teoría de la relatividad. Esta es una foto poco difundida, ¿no? ¿No creen ustedes? Pero igual, ¿no? Es perfectamente identificado el amigo Einstein, aunque un poco más joven, pero siempre la cabellera desordenada. Es otra característica de este importante hombre de ciencia. Ahora también apelo a su buena disposición, actitud, que realmente estoy muy contento de todos los miércoles reunirme con ustedes. Además, porque yo sé que la jornada nocturna es un poco extenuante, pero ahí vamos. El texto que usted ve a continuación tiene 5 espacios vacíos, 5. Y por coincidencia, en la parte inferior de la imagen de Einstein tenemos 5 conectores. Voy leyendo y ustedes me escriben por el chat qué palabra o frase debe estar insertada. Empiezo. La falta de fluidez en la lectura es la manifestación más evidente de la dislexia. La lectura, además de ser muy lenta, es imprecisa. Y ahí va el primer conector. Algunos dicen además, otros dicen de hecho, asimismo. Ojo que solamente pueden utilizar los que están acá. Por lo tanto, también, por ejemplo, y el conector que debe estar insertado es de hecho. Los errores son frecuentes y están causados por la escasa capacidad de discriminar los grafemas símiles. Símiles es parecidos. ¿Cómo? Y ahí va el nuevo conector. Ya se dieron cuenta, ¿no? Efectivamente, el conector que debe incorporarse es el conector de ejemplificación. Por ejemplo, BD, PQ, MN, MN. Y fonemas símiles como BP, VF. Siguiente conector. Nos quedan 3. ¿Ya se dieron cuenta? Gracias por escribir y participar. Además, este es un conector de adición. Sirve para añadir, agregar, sumar. Es frecuente que los disléxicos sustituyan palabras con una grafía similar. Ya estamos a punto de cerrar. ¿Ya se dieron cuenta? Efectivamente, el conector, por lo tanto. ¿Qué tipo de conector es? Es un conector de consecuencia. La lectura del disléxico es silábica y este rasgo tiende a persistir. También es un conector de adición en la edad adulta. De esto nos vamos a ocupar en esta sesión, estimados participantes. En los conectores, si no los utilizamos, realmente no vamos a lograr darle a nuestros textos la fluidez que la comunicación escrita nos exige. Por eso señalamos que son palabras o grupos de palabras que funcionan como nexos. Estos conectores pueden ir tanto al interior de las oraciones o también pueden servir de enlaces o puentes, incluso hasta para enlazar los párrafos, de acuerdo con la bibliografía señalada. Existen otros nombres para los conectores. Por ejemplo, los conectores se les conoce como nexos, conectivos, hilativos. Yo siempre comparo a los conectores a las bisagras de las puertas o las ventanas, en algunos casos, claro. Si tú ves la puerta más próxima en el lugar en el que te encuentras, te das cuenta que la hoja de la puerta se mueve
gracias a la bisagra. Ya, esa misma metáfora visual la aplicamos a los conectores. Y eso es lo que se le llama en redacción fluidez, gracias a los conectores. Ahora yo les propongo este pequeño ejercicio. Les voy a presentar 2 oraciones. La primera dice, presenté un informe a tiempo. ¿Ya? Presenté un informe a tiempo. Ahora vamos con la segunda oración. Obtuve la aprobación del jefe de área. Obtuve la aprobación del jefe de área. Ahora yo te pregunto, si tú tuvieras que enlazar o unir estas 2 oraciones, ¿cuál de los 3 conectores que aparecen en la pantalla utilizarías? Vamos a ver qué nos dicen los participantes. Por lo tanto, dicen, por lo tanto, otros dicen asimismo, otros dicen debido a qué, otros así que. Recuerden que son estos 3 conectores, ¿ah? Hay un participante que levanta la mano, me parece que desea hacer consulta. Cristian, Dios, buenas noches. Estimado participante. No, se ha equivocado, doctor. Ah, ya. Bueno, efectivamente, coincide la mayoría que el conector a emplear es el de consecuencia. Para utilizar de manera lógica y razonable, antes se debió presentar una acción que puede ser entendida como una motivación o causa. También se le puede entender como un factor, ¿no? Entregué mi informe a tiempo. Entonces, ¿qué secuela, qué impacto tuvo mi presentación del informe? Que obtuve la aprobación del jefe de área. Fíjense que también el uso de los conectores va estrechamente de la mano con el uso de los signos de puntuación. Por ejemplo, miren, antes del conector, por lo tanto, aparece un punto seguido. ¿Por qué? Porque las 2 oraciones semánticamente están enlazadas. Ya los conectores aseguran más bien la pertinencia de todo el texto. A continuación, vamos a explicar cómo se trabaja esta parte. La clasificación de los signos la clasificación de los conectores es bastante amplia. Yo he seleccionado algunos para esta presentación y otros los voy a reforzar con un material anexo que me parece interesante que ustedes puedan descargarlo y utilizarlo cuando lo crean por conveniente. Bien, vamos a comenzar con los conectores de orden. Estos conectores son idóneos cuando usted desea, escúcheme bien, redactar párrafos expositivos. Y claro que utilizas párrafos expositivos. Por ejemplo, cuando tienes que redactar cualquier tipo de documento, oficio, informe, incluso hasta para los informes, haces uso del párrafo expositivo cuando tienes que describir, por ejemplo, una determinada situación que se te ha presentado. Si quieres que la comunicación se muestre de manera más organizada, debes saber que puedes apelar a los conectores de orden. Por ejemplo, son varias las ventajas de leer constantemente. Allí, la oración ya me está indicando que se va a mencionar las ventajas que ofrece la lectura. Y empiezas a ordenar las ideas. En primer lugar, mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, enriquece nuestro vocabulario. Finalmente, amplía nuestra visión del mundo. Entonces, cuando usted quiere, por ejemplo, no sé, mencionar las acciones que usted ha realizado para poder cumplir con la tarea o encargo que se les ha asignado, ahí puede utilizar los conectores de orden. Ahora quiero que presten atención a esta parte. En cada lámina que aparecerá a partir de ahora en adelante, yo les voy a insertar 4 conectores. Pero de estos 4 conectores, hay uno que no corresponde a la categoría mostrada. Díganme ustedes, ¿qué conector de los 4 que estoy mostrando no es de orden? O sea, es un intruso. Fanny y Gina y Tino coinciden. Además, dice el profesor. A ver, vamos a ver si es cierto. Efectivamente. ¿Por qué no es un conector de orden?
porque en este caso se trata de una categoría que se llama adición. O sea, sirve para añadir, para agregar, para sumar, para incorporar. Todos los otros 3 conectores sí son conectores de OR. Muy bien, continuamos. Pasamos a los conectores, ojo que es adición con una sola C, no con 2. ¿Cuándo y para qué utilizo conectores de adición? Los empleas para añadir, agregar información similar o parecida relacionada con alguna situación en concreto. Entonces, vamos a ver la aplicación. Google Keep es la herramienta gratuita que nos permite registrar, por ejemplo, direcciones web, fotos, texto y audio, etc. ¿De qué está hablando? De una herramienta propia del Play Store, no lo sé. ¿Qué viene de continuación? Transcribe un recordatorio de voz y agrega códigos de color a las notas para organizarlo. Esa segunda oración obviamente hace referencia a la herramienta virtual Google Keep y utiliza un conector de adición. Ahora les voy a mostrar 4 conectores. De estos cuatro, uno no es conector de adición. ¿Cuál sería? Uno no es, o sea, es intruso, pues. A ver, dice debido a qué, varios están, inclusive, dice un participante, pero la mayoría inclina la balanza por el conector. Vamos a ver si están con la razón. Efectivamente, el conector que no es de adición se le llama debido a qué. ¿Qué tipo de conector es debido a qué? Es un conector de causa, o sea, permite aludir a una razón o un motivo. Aprovecho esta lámina para hacer hincapié o deslinde de lo siguiente. Miren ustedes, cuando, como no tengo lápiz, ¿no? Entonces puedo usar el chat. Miren la palabra asimismo. La palabra asimismo, que es un conector, tiene 3 usos. El primero, asimismo equivalente a además, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer el deslinde porque tiene 3 formas. Como por ejemplo, tú dices, me gustan las películas de terror. Asimismo, las de ciencia ficción. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que aquí las personas hay cinéfilos. Y ahí está. Ahí es asimismo equivalente a además. Segundo uso, el asimismo, que viene separado así como aparece en la lámina. Listo. Cuando tú quieras utilizar este segundo conector, debes saber qué significa de esta forma o de esta manera. De esta forma o de esta manera. ¿Ya? ¿Estoy escribiendo bien al chat del grupo? Sí, correcto, estoy bien. Ejemplo de uso del conector asimismo, como aparece aquí. Por ejemplo, me entregaron los informes finales. Asimismo, remití el consolidado a las autoridades competentes. Me entregaron los informes finales. Asimismo, de esta manera, remití, no remito, sino remití, el consolidado a las autoridades competentes. De esta manera, de esta forma. Y también tenemos el uso del conector a sí mismo, por separado, en 3 palabras o frases. ¿Y qué significa? Esta es una acción refleja. Acción o acto reflejo. Acción o acto reflejo. Es como cuando usted se acicala. Es como cuando usted se acicala. O sea, se arregla y dice, por ejemplo, Jorge se dijo a sí mismo. A sí mismo. A sí mismo. Estoy colocando la oración ya. Por ejemplo, lo lograré. O sea, es una persona optimista.
y se dice a sí mismo. Muy bien, ¿qué más? Por acá alguien me está escribiendo y me dice, profesor, ¿puede repetir la función de a sí mismo? Estimado, a sí mismo todo junto, así como usted lo está escribiendo, así mismo todo junto, significa además, también, además, también. ¿Ya? Gracias, Fernando. Muy bien, continuamos. Siguiente categoría de conector, causa, motivo, razón. Es decir, cuando a usted le plantean una pregunta, por lo general se debe esperar como respuesta algún motivo, alguna razón. En ese sentido, por favor, quiero que tomen esta oración solo de manera referencial, no se tomen en serio todo. Las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿A qué se debe, no? Porque si usted me está diciendo esto, profesor, ahorita mismo salgo a la tienda, me traigo una caja de donofrios. No, tranquila, no hagas eso. Debido a que este alimento combate la salud cardiovascular y tiene antioxidantes y antitrombóticos que previenen la obesidad. Claro, aquí de repente habría que hacer la precisión que se trata de un chocolate natural, no procesado, no industrializado. Esa es la diferencia, estimados. Muy bien, les voy a mostrar 4 conectores más. Díganme ustedes, de estos 4, ¿cuál no es de causa? Ese Fernando se ríe. ¿Cuál no es de causa? Por lo tanto, me dicen. Porque dicen otros. Por lo tanto, la mayoría se inclina por lo tanto. Aunque hay por algunos por ahí que dicen porque. Gracias. Efectivamente, la respuesta es la siguiente. Por lo tanto, no puede ser nunca un conector de causa. Más bien está en la otra orilla, es un conector de consecuencia. Sirve para explicar el impacto, la secuela que ha generado la acción determinada. ¿Ya? No se olviden. Avanzamos ahora justamente con los conectores de consecuencia. Es decir, aquellos que me van a permitir informar a través del documento la secuela, el impacto ocasionado. El ejemplo que viene a continuación también es solo referencial. El hecho de tomar té, la bebida, diariamente, por ejemplo, este es un conector de incisos explicativo, aunque si es diariamente, mejor sería una coma circunstancial, porque te habla de tiempo. Sí, circunstancial mejor. El hecho de tomar té diariamente estimula nuestro cerebro y mejora su funcionamiento. Solo es referencial, ¿ah? No vaya a tomarse una jarra de té o con té. En consecuencia, nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. Solo es referencial. Muy bien. Ahora les presento 4 conectores. Díganme ustedes cuál de estos 4 conectores no es de consecuencia. O sea, es un intruso. Sin embargo, y por ende, otros dicen sin embargo. La mayoría se está inclinando por el sin embargo. Parece que van a tener la razón en 3, 2, 1. Efectivamente, el conector que no es de consecuencia es sin embargo, que es primo hermano de pero, de más sin tilde, también de no obstante, poco utilizado, pero que existe. Incluso, no sé si ustedes saben, les doy un alcance acá, ¿sabían que antiguamente existía una palabra equivalente a sin embargo, llamada así, que estoy escribiendo por el chat? Empero. Me acuerdo, creo que niño todavía escuchaba hablar a los mayores utilizando empero, cuando yo era niño, claro, ¿no? Y que es equivalente a no obstante, pero, más y sin embargo. ¿Qué, profesor? O sea que ya no existe. No, sí existe, pero ya no se utiliza. O algunos dicen, todavía está en uso, profesor. Escuchen, cuando las palabras en el caso del español, ¿no? Cuando las palabras en nuestro idioma van cayendo en desuso, se les adquieren una denominación especial, se les llama arcaísmos, o sea, son palabras ya poco utilizadas.
En cambio, cuando se van incorporando nuevas palabras, en el sentido de términos que van apareciendo con el cambio de las generaciones y la necesidad de la comunicación, se les llama neologismo. Sigo usando el empero, ¿es correcto? Claro. O sea, no estoy diciendo que sea incorrecto, solo estoy señalando que es una palabra en desuso, poco acostumbrada. Y como estas capacitaciones, desde mi perspectiva, también me permiten, cómo no, ilustrar y hacer un poco de historia del idioma, me parece que estoy aportando también, ¿no les parece? Genial. Además, porque en una capacitación vamos a encontrar participantes de diversos grupos etarios, ¿cierto? Los más jóvenes de repente pertenecen a aquella denominada generación millennial. No, profesor, soy más jovencito todavía. Centennial. Ah, bueno. Conectores de contraste. Contraste se le llama a la oposición. Es decir, cuando yo quiero justamente utilizar los conectores antes mencionados. Por ejemplo, un administrador en la compañía, a ver, ¿qué me dice? A la generación X. Ya se fueron por el tema de la generación. No debí tratar eso. Un participante que tiene un código y no un nombre dice en algunos documentos en el Poder Judicial. Claro, ¿por qué? Y le voy a decir por qué. Porque normalmente la redacción jurídica responde a toda una tradición y de la que muchas veces no es tan fácil cambiar. Sí, me consta, he visto algunos documentos escritos donde utilizan ciertos arcaísmos. ¿Sí? Son tradiciones para la redacción jurídica. Un administrador en la compañía Facebook tiene en promedio un salario base, ahí está la cantidad, 143.030. No obstante, como decir pero, como utilizar más pero sin tilde, ojo, el más sin tilde también es equivalente a pero, gracias a otros beneficios como las acciones en la empresa y los bonos recibe realmente un promedio de $220.983. Muy bien, les estoy mostrando 4 conectores, 4. Ahora indíquenme cuál de esos 4 no es de contraste, no es de oposición. Jegner dice si no. Otros es decir, otros si no. ¿Están seguros? Otros no, profesor. Es decir, otros sin embargo. Pues deben saber que el único conector que no es de contraste ni de oposición es este. Todos los demás sí lo son. ¿Ya? ¿Y qué tipo de conector es decir? Se le llama conector aclarativo o explicativo. ¿Sus primos hermanos cuáles son? Por ejemplo, en otras palabras, dicho de otro modo, o el popular y coloquial, pero no recomendado para la redacción, o sea. Tú dices algo, o sea. Es decir, en otras palabras, dicho de otro modo. Muy bien, hasta acá creo que hemos, sí, explicativo, efectivamente. Hasta acá, bueno, podríamos brindarles, por un lado, un pequeño reto, pero esta vez visual. En este comunicado aparecen oportunidades de mejora, pero me gustaría que ustedes los advirtieran. El Consejo Universitario de la informa a la opinión pública lo siguiente. Fanny dice, ¿y para qué se usa en ese sentido? Muy buena pregunta. En ese sentido, para comenzar, es una frase. Ya no es un conector. Lo que se espera de utilizar en ese sentido es que usted va a abordar o va a reafirmar aquello que antes ya señaló. O también podría entenderse en ese sentido cuando usted quiere, no sé, explicar a detalle algún hecho que ha planteado anteriormente. Podría también entenderse en ese sentido como una especie de consecuencia, ¿no? Podría ser, ¿no? Muy bien, ¿qué me están escribiendo por acá?
al respecto. Ya, al respecto, más bien es una frase que yo la puedo ubicar dentro de la categoría de ejemplificación, como cuando tú quieres mostrar una evidencia de lo que acabas de señalar antes. ¿Ya? A ver, ¿qué queremos indicar acá? ¿O qué oportunidades? Dice, en su sesión extraordinaria del día miércoles 17, sepan ustedes, estimados participantes, creo que ya se dijo, que no se antepone la palabra día si es que ya aparece de manera explícita el nombre. Emplee bien las comas, por ejemplo, en este caso es una coma de tipo circunstancial porque alude al tiempo. Y estas flechas que aparecen acá nos recuerda que la ubicación de los elementos para el caso del comunicado, primero va el lugar y fecha y ya luego el responsable de la firma correspondiente. Muy bien. Antes de los referentes textuales, me gustaría dos cosas. Por un lado, comentarles que les he compartido o se ha hecho llegar a Udeápolis este documento que tiene como intención, a ver, un ratito, no se pudo, dice Abril. A ver, algo ha pasado, de repente no ha terminado de abrir el archivo y por eso, ahora sí, a ver, vamos a ver. Ahora sí, miren, en esta pequeña hoja, ustedes lo están viendo así, pequeña para que se entienda lo que voy a explicar. He organizado en 3 columnas la siguiente información. Columna número 1, te coloco el nombre del conector, una pequeña descripción del uso de los conectores. En la columna del medio, las palabras de enlace, los hilativos o conectores. Pero este material es interesante, ¿saben por qué? Porque junto con los conectores también va apareciendo los signos de puntuación sugeridos, recomendados que ustedes pueden utilizar. Y hacia el lado derecho, pues nada más ni nada menos que los ejemplos. Es decir, cómo podríamos utilizarlo. Les quiero proponer un reto, les dije, ¿cierto? Bien, voy a utilizar los conectores que no se han explicado. O sea que no, por ejemplo, ahorita que me preguntaron, ¿no? Al respecto. Miren, sí tiene un nombre este conector. Se llama conector de referencia. ¿Y qué es una referencia? Es una alusión a una idea u oración anteriormente. ¿Qué tipo de conectores son los de referencia? De esa manera, al respecto, en ese caso, en dicho caso, en cuanto a ello. Miren, tenía un sustento. Ejemplo, y luego les voy a pedir que me redacten una oración, solo una nada más, ¿ya? Empleando cualquiera de estos conectores. Mientras yo leo la oración, a ver si van al chat y redactan con ello. Lo que sí sería interesante es que el conector vaya en medio de la oración compuesta. Por ejemplo, los drones permiten sustituir al humano en situaciones riesgosas. Claro, los drones, ¿no? Permite hacer búsquedas incluso, ¿no? En lugares inhóspitos o poco accesibles. En cuanto a ello, referencia al tema, pueden sobrevolar zonas contaminadas por radiación y toman muestras de sustancias que luego serán analizadas por los científicos. Genial. Ahora sí, yo ya hasta acá les he compartido, pero les quiero proponer estos 2 retos vamos a tener. O sea, quiero emplear o que ustedes empleen conectores que no han sido todavía utilizados en las láminas anteriores. Muy bien, a ver, tomen el texto, o perdón, escriban a través del chat y voy verificando por lo menos un par de ejemplos que redacten, estaría bien. Al respecto, de esa manera, en ese caso, en dicho caso, en cuanto a ello. ¿Cómo deben comenzar? Primero, redacten una oración, si es afirmativa, mejor, y luego utilizan el conector. Y Ilse, a quien felicitamos y agradecemos por su participación, dice, los problemas sociales siempre estarán presentes. En ese caso, necesitamos más comunicación. ¿Ya? Correcto, gracias. ¿Qué más? Monchi, así figura.
como de manera sana. De esa manera no subo de peso. Ya, pero debes tener cuidado de no redundar en las palabras. Apela a la sinonimia para mejorar. Clotilde, las lluvias ocasionaron desastres. Sí, no nos lo recuerdes, Clotilde. Al respecto, las autoridades han tomado medidas urgentes. Muy bien, no se olviden los puntos porque se tratan de oraciones. Sí, Monchi, no se preocupe. María, Buiza, Juan usó la llave que le entregó Rosa. De esa manera ingresó a la casa. Muy bien, hace referencia al caso. Monchi apeló a un extranjerismo. Rosa Torres dice, estamos en invierno, ¿cierto, no? Ya empezó invierno, hoy día me informaba al respecto. Ahora bien, hace muchísimo calor para esta época del año. Pero este conector no forma parte de la categoría referente, o me estoy equivocando. Ese de ahora bien sí existe, pero en otra categoría. Creo que el uso no es pertinente ahí, estimada. Madeleine, los docentes dictarán clases por la mañana. De esa manera, todos los estudiantes ingresarán a partir de las 8. Genial, muy bien, Madeleine. Fernando, las huelgas por la debacle política de principios de año fueron catastróficas. En cuanto a ello, ahí está la referencia. Resta mucho por trabajar para aliviar las tensiones sociales. Muy bien, Fernando. Sor Elizabeth nos dice, hace mucho frío, por ello debemos abrigarnos muy bien. No, ese es un conector de consecuencia, no es de referencia, pero sí es coherente su oración. ¿Ah? Janet, el cambio climático está considerando desastres. Al respecto, debemos cambiar nuestros hábitos de vida. Muy bien, Janet, gracias. Lisángela, el turismo es un factor económico para la sociedad. De esa manera se desarrolla sosteniblemente. Correcto. Amelia, y con Amelia voy acabando para poder pasar ya al otro tópico. La influenza se previene con vacuna. Al respecto, tengan sumo cuidado, ¿ya? De esta enfermedad, me imagino, ¿no? Elizabeth, la fiscal de la nación, fue inhabilitada. De esa manera le sirve de elección. ¡Ah, caramba! Bueno, aquí ya hay opiniones que se respetan. Jacqueline, bueno, es cierto la información que está divulgando. Estar en el campo es relajante. Coincido contigo, Jacqueline. En cuanto a ello, en las vacaciones iré a hacer picnic. Todo estaba bien hasta que utilizaste el extranjerismo. Bueno, en atención al documento de la referencia, respecto a las planillas del trabajador Juan, ya, correcto. Y así, estimados participantes, se utiliza este tipo de recursos que llamaremos conectores log. Profesor, ¿qué otro conector aparece? Por ejemplo, concesión, también aparece. Causa, consecuencia, aclaración. Por eso les decía, es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, en otros términos también. Ejemplificación. O sea, la idea con los conectores es que usted también varíe, pues ya no diga siempre, por ejemplo. No, también es a modo de ejemplo, para ilustrar este caso, como ejemplo de ello. Eso es lo interesante del idioma, que la riqueza del texto también radica hasta en la manera en cómo empleamos los términos. Claro, todo ello se puede ver fortalecido si incorporamos hábitos de lectura. Eso es lo que realmente nos da un repertorio lingüístico más que interesante. Muy bien, ¿qué me están escribiendo? Karina dice, en salud estamos pasando por momentos difíciles. Totalmente de acuerdo. En cuanto a ello, sí, pero no va HA, no es auxiliar, ¿eh? Necesitamos que se den soluciones inmediatas. Correcto, Karina, gracias. Muy bien, ahora cerramos acá y vamos a la parte de los referentes. Y si nos quedan algunos espacio antes de cerrar la sesión, ahí aplicaremos un quiz. Ahora vamos con el último de los tópicos, referentes textuales. Profesor, pásenos el cuadrito. Ya, muy bien, ahí los amigos organizadores están atentos a los requerimientos de los usuarios. Referentes. ¿Qué es un referente? Yo estoy seguro que ustedes en más de una ocasión han escuchado hablar referente. Por ejemplo, se habla de
del referente de la música criolla, del referente de la selección nacional. ¿Qué es un referente? ¿Cómo entienden la palabra referente? Alusión. Genial, Yegner, estoy de acuerdo contigo. Claro. O sea, un referente es alguien que destaca por encima de otros miembros o personas similares que se desempeñan en el cargo. Ahora, esta idea de alusión lo vamos a llevar al campo de la textualidad. Y para ello me voy a apoyar en una imagen, que es la que ustedes están observando en este momento. Por acá también han señalado que para ellos referente es sobresaliente, es un modelo, es un paradigma. Ya, está bien, está bien. Entiendo que han buscado sinónimos. Miren, presten atención a esta imagen, ¿ya? En la parte izquierda aparece una jovencita con un polo de color rojo. Interviene y dice así: mañana es la fiesta en casa de Diana. Al frente de sí tiene una pareja. Y la joven le responde de la siguiente manera: lo sabemos, pero ella no nos ha invitado. Primera pregunta. El pronombre ella, ¿a qué o a quién alude? Eso es referente. Ya se dieron cuenta, obviamente, ¿no? Ahora es más sencillo de entender, ¿no? A Diana, profesor. Y lo, el que está antes, lo sabemos, ¿a quién alude? ¿O a qué alude? También podría ser. A la fiesta, al compromiso, a la actividad, ¿cierto? Esos son los referentes, no tiene nada extraordinario. Lo que pasa es que suena un poco raro, pero estoy seguro que ustedes, todos, cuando escribimos un documento, los empleamos. Lo que pasa es que con la información que les estoy mostrando, más bien, ahora ya el uso de los referentes va a ser más consciente en ustedes. El personaje de la imagen, que estoy seguro ya lo identificaron, aunque con muchos menos años, efectivamente, gracias. Ya sé que aquí hay hinchas y seguidores literarios del renombrado escritor, que me permite justamente presentar el siguiente párrafo. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. Saludo afectuoso para todos los arequipeños presentes. En 1953, Mario Vargas Llosa ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Años más tarde, cuando culminó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Mario Vargas Llosa recibió la beca de estudios Javier Prado. Después de haberme escuchado, si has estado atento, ¿qué observas en el texto? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? Ahí está, desde Arequipa me está saludando Alicia Valares. Redundancia, nos dice nuestro amigo Fernando. Se redunda, profesor, en las frases que están relacionados con el nombre del escritor que ha sido incorporado hace poco a la Academia Francesa de la Lengua, convirtiéndose en un caso sui generis, ¿no? Que nunca antes se ha visto. Y también se está repitiendo, profesor, a la renombrada y primera universidad de América. Bueno, si eso ya es obvio, entonces, ¿cómo podemos evitar la redundancia? ¿Cómo podemos evitarla? Esa es la pregunta. Madeleine nos dice, podría utilizar la denominación de la decana de América. Otros sugieren pronombres. Luisa dice, ¿y por qué no casa de estudios? Es más, podría ser casa superior de estudios. ¿Qué es lo que estamos buscando allí? Estamos buscando formas adecuadas para poder no incurrir en redundancia. Esas formas tienen un nombre y a eso le llamamos referentes textuales. Así, si apelamos a los referentes, podemos mejorar la calidad de nuestros textos. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa.
En 1953 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Años más tarde, cuando culminó sus estudios en la Decana de América, como se le conoce a esta renombrada universidad peruana, el escritor peruano recibió la beca de estudios o la beca académica para obviar estudios, o simplemente la beca Javier Prado. ¿Es posible mejorar la calidad de nuestros textos? Claro, claro que sí. Y es allí donde cobra sentido el uso de los llamados referentes. Pero, ¿qué es un referente? El profesor Miguel Carneiro Figueroa, que por cierto, un ilustre maestro universitario que tiene publicado algunos libros de redacción, y hay uno muy conocido que se llama Manual de Redacción Superior. Entonces, Miguel Carneiro Figueroa define a los referentes de la siguiente manera. Son las palabras o frases que, dentro de un texto, aluden o reemplazan a otras. Y seguramente ustedes los emplean. Lo que pasa es que ahora estamos intentando ponerle, digamos, un nombre más específico. Y cuando usted tenga que explicar lo que escribe, ya utilice las palabras más apropiadas. Muy bien, ya sabemos qué son los referentes. ¿Para qué sirven? ¿Qué función cumplen? Por un lado, reemplazan a una palabra o expresión a la cual aluden. Por otro lado, y esto es muy importante, nos ayudan a evitar errores de redundancia, que como ustedes saben, la redundancia es uno de los vicios idiomáticos en los que a veces, por desconocimiento, incurrimos. Sepan que tienen aliados en los referentes para no incurrir en este vicio idiomático. Y también es importante que sepan que los referentes le otorgan a los textos mayor fluidez. Son como esas bisagras de las puertas o las ventanas para mover las hojas. Existen tipos de referentes. Por cuestiones de tiempo, me voy a concentrar solo en tres. La primera es la anáfora, la segunda catáfora y cerraremos con la elipsis. Los nombres no son de mi autoría, forman parte de la gramática que le da esta especial denominación. A ver, comencemos por las anáforas. Número 1. Para utilizar las anáforas, debo recurrir principalmente a los pronombres. Así, por ejemplo, puedo utilizar anáforas siempre que utilice pronombres personales, ahí aparece la denominación, los demostrativos, siempre por pronombres, incluso los posesivos. A ver, vamos a ir al chat y lo que les, como sinónimos podría ser, claro, los sinónimos también pueden ser utilizados como referentes. Voy a darles una indicación ya. Redacta una oración en la que emplees una anáfora. Una anáfora del tipo pronombre. O sea, con cualquiera de los pronombres que ves aquí. Del tipo pronombre. Para ello, ¿qué te recomiendo? Redacta una oración simple y luego incorpórale el pronombre y termina cerrando esa oración. Por ejemplo, mi amigo y yo realizamos el examen. Sí, ahí estás utilizando el pronombre yo para aludirte. El presidente del Perú fue elegido en el 2021. Él está gobernando hasta el 2026. Muy bien, Fernando. ¿Qué más? Ahí están empleando pronombres y como tal, haciendo uso de las anáforas. Ailén, bueno, ya sé que están emocionados escribiendo. A ver, vamos a ver por acá. Ailén y yo somos gemelas. No se olvide el punto. Carlos tiene cinta roja y el mío es verde. Carlos tiene cinta y el mío, ya. Es verde, correcto. Ellos estuvieron en la fiesta de Ami, ellos, correcto. Juan, Inés y Lucas son peruanos de sangre. Son peruanos de sangre. Claro, aquí no hay un pronombre, ¿no?
pero se sobreentiende que con el gentilicio peruano se hace referencia a Juan, Inés y Lucas. Ellos viajarán a Francia con Félix. Ellos, correcto. María juega en el parque, ella es deportista. Correcto. Nosotros estudiamos por la noche, los días miércoles. Nosotros. Freddy estuvo aquí, pero él no quiso quedarse. Correcto. Maribel compró esta blusa. Esa blusa. Claro, pero ahí esa, bueno, esa anáfora, bueno, es un adjetivo posesivo que está acompañando, sí podría ser. Los viajeros salieron a la 1 p.m. y ellos llegaron a su destino, ya ellos sí. Nosotros utilizamos los materiales de plástico, también cuidamos el ambiente, claro, nosotros. Muy bien, gracias. Eso con relación a la anáfora. Ayer fuiste conmigo a comprar frutas, ya no tenemos para la lonchera. Conmigo, correcto. Junto a los pronombres personales, demostrativos, posesivos, deben saber que también pueden utilizar los otros pronombres que pueden ser relativos. Bueno, ya saben ustedes que ellas alude a mujeres, él alude a Luis. Para eso sirven los pronombres. No tiene nada extraordinario de las anáforas. Los alumnos de primer grado salieron de paseo, nosotros salimos a acompañarlos. Correcto, cumple, gracias. Ahora quiero pedirles que redacten una oración empleando los pronombres relativos, como por ejemplo que, quién, cuyo, el cual, la cual, dónde, a dónde, cuándo, cómo. Por ejemplo, tiene varios amigos, quienes lo aprecian de verdad. ¿Quiénes? Es el relativo que alude a amigos. Subió al autobús, en el cual es un pronombre relativo que alude a autobús. Iba todos los días. Es un relato, donde es un pronombre relativo que alude o se refiere al relato. A ver, escriba por favor una oración en la que inserte un pronombre relativo y de esta manera puede, evidentemente, utilizar la anáfora. ¿Quién es ella que baila en el teatro? A ver, ¿cómo? ¿Quién es ella que baila en el teatro? Ah, es una pregunta, ahora sí, ya entendí. Los que estudian son quienes quieren alcanzar el éxito en el futuro. ¿Sí? Cumple. La contratista remitió su informe en la fecha, el cual, o sea, se refiere al informe, fue devuelto por contener observaciones. María, ¿quién estuvo ayer en la casa? Ya. Mañana en la reunión, ¿y quién presidirá? Mañana será la reunión. ¿Y quién presidirá? Ya, pero ese quién no es un pronombre relativo, más bien es una tildación enfática, no aplicaría en ese caso. Los alumnos que cantan en la banda llegaron al colegio. Ahí sí. Camino rápidamente, por lo tanto llego antes. Pero ahí no hay un pronombre relativo. ¿Cómo? A ver, ¿no? Quien concluya su labor será premiado. ¿Sí? El doctor no apeló cuando debió hacerlo, correcto. Mis primos fueron quienes no quisieron comer pizza, correcto. El personal administrativo cumplirá funciones en el horario completo, donde, muy bien, cada uno tendrá que dirigirse a su oficina. Este curso, a ver, sino que están pasando rápido. A ver, ¿qué dice acá? Este diplomado se dicta de manera virtual, el cual tiene una duración de 15 sesiones. Genial, gracias. Este curso de redacción que estamos estudiando va a ser de mucha utilidad. Gracias. El que reemplaza al curso de redacción. La familia Cervantes, con mayúscula, irán de viaje, donde habrá una fiesta. ¿Dónde? ¿Ya? Los concursantes de danzas ganaron el concurso. ¿Quiénes, concursantes, fueron homenajeados? Genial. Muchas gracias. Ya tenemos aquí varios ejemplos que ustedes están compartiendo. Siguiente referente textual. Catáfora. Repito, los nombres no son de mi autoría, forman parte de la gramática y también de la sintaxis, que son disciplinas que contribuyen, colaboran con la redacción formal. Pero, ¿qué es la catáfora? Miren, la anáfora es aquella palabra, la que vimos anteriormente, o aquel recurso, aquel referente,
que alude a algo que está antes, ¿cierto? De un presente hacia un pasado. Esa es la función de la anáfora. La catáfora, en cambio, es una palabra presente que alude a una que aparece después hacia el futuro. Por ejemplo, lo que dijo es esto, que renunciaba. La palabra esto se refiere a todo lo que viene después. Otro ejemplo, le dije a Juan, un pronombre, que estudiara. Le hace referencia a Juan. Otra catáfora. Allí estaban todas. Todas, el pronombre alude a las personas mencionadas. Ana, Marta, Belén. Eso es catáfora. Anticipación de lo que va a venir en el discurso realizada por una palabra, generalmente dice un demostrativo, pero no es exclusivo. Eso es catáfora. A ver, vamos a intentar redactar una oración, redacta una oración que incluya una, por lo menos una, pues, ¿no? Que incluya una catáfora. Estoy seguro que estamos ya en esta última parte, pero con el deseo de avanzar. Le dije que escuche la noticia a Susan. Sí, correcto. Le informaron que su padre había fallecido. Claro, le informaron a ella. Correcto. Se sobreentiende. ¿Qué más? Catáfora. Usted también puede utilizar sustantivos, ¿no?, para aludir a las palabras que vienen después. Este año será muy bueno para nosotros. Ya, puede ser. Estaban concentrados. ¿Quiénes ellos? Claro. En la reunión las encontramos a ellas. 2 puntos. María José y Lea. No ingresé al puesto. A ver. No ingresé al puesto porque no estuve preparada. ¿Cuál sería ahí la catáfora? Ah, yo. Puede ser, claro. Alex y José me dijeron que no regresara. Me mostró algo repugnante. Lo que pasa es que están escribiendo rápido y entonces ahí mueve. Me mostró algo repugnante. Una araña disecada. Claro, ese algo reemplaza a la araña disecada. En la misa de salud estarán todas las vecinas. Claro, faltaría detallar algunos nombres, ¿no? A ver, por acá. El gerente despidió al personal de logística. Esto ya está por venir. Ya estaba por venir. Correcto, cumple. Nosotros estudiamos, pero Juan reprobó. Nosotros, correcto. Juan siempre puntual. Le dije a los... Por acá. Le comenté que no fuera a la fiesta. ¿A quién? A él. Correcto. Alguien que está... Le dije a mi hermana que cuide su salud. Lee a mi hermana. Genial. Y así, gracias por su participación. Ellas son excelentes amigas. Ana y María, claro, amigas hace alusión a Ana María. Pasaron todos a la siguiente fase. Todos en alusión a los que vienen después. Muchas gracias. Y ahora nos corresponde revisar la elipsis. Este nombre seguramente que a muchos les debe estar llamando la atención. A ver, ¿qué me escriben? En las clases virtuales estaban todas, Jacqueline y Lorena, todas. Claro. Le advertí que se cuidara, hizo caso omiso. Ella, le advertí. Profesor, ¿qué es una elipsis? Bueno, comienzo diciendo que es una forma de cohesión. Recuerden que cohesión es integración, unión, vínculo, ¿ya? La elipsis es una forma de cohesión que consiste en suprimir la información que está sobreentendida. Eso es lo que señala el autor Rincón. ¿Cómo sobreentendida? Ustedes se han dado cuenta que cuando uno escribe, realmente no tiene que ser del todo explícito. No tiene que señalar todo de manera literal. ¿Y por qué? Porque cuando se redacta, evidentemente hay cosas que pasan por obvias. Si no me dejé entender, voy con el ejemplo. En primer lugar, el Motorola G tiene un interesante diseño que se acomoda a la palma de la mano. Esa es la primera oración, ¿correcto? Esa oración, ¿a quién se refiere? ¿De qué está hablando la oración? Escríbame ya.
gracias al celular, al móvil, dirían los españoles, al Motorola G, profesor, al modelo del celular. Correcto, listo, ya se dieron cuenta. Muy sencillo, ¿no? Claro que sí. Oración 2. Además, conector de adición, posee un microprocesador de 4 núcleos que te facilita la navegación y el acceso a las redes sociales. Yo les pregunto, esa segunda oración, cuando dice que posee un microprocesador, etcétera, ¿a quién se refiere? ¿Qué se sobreentiende de esa segunda oración? Al software, dice Charlotte, al celular, a las características del móvil, al equipo, a la capacidad. Claro, todo lo que ustedes dicen es coherente, pero se concentra en una sola evidencia. El celular, pues. El móvil. ¿Eso se puede poner en tela de juicio? No. ¿Y por qué no? Porque razonablemente después de leer me doy cuenta que alude al Motorola G. ¿Eso qué permite la elipsis entonces? Ya no redundar y como tal recuerden que los referentes tienen como misión específica ayudarte a evitar incurrir en redundancias. Para eso apelas a la elipsis. Ya, profesor, pero esto que usted nos está mencionando en términos de redacción, ¿cuál sería la contribución? Justamente eso, que los textos sean más fluidos, más ligeros, no saturarlos ni sobrecargarlos. Ah, y otro alcance, y con esto voy cerrando. Además, la elipsis también tiene como intención que el lector de alguna manera razone, piense a lo que usted se está refiriendo. Y de esta manera, estimados participantes, no me puedo despedir sin antes decirles dos cosas. Por un lado, si usted desea, por ejemplo, ampliar un poco más acerca del uso de los signos de puntuación que ahora hemos mencionado, les he compartido los enlaces de la fuente oficial de la RAE, publicado a través del Diccionario Panhispánico Dudas, que también está en versión digital y que cualquiera puede indagar y explorar. Para la coma, para el punto y coma, para los 2 puntos, allí van las referencias. Y por otro lado, siempre supone un reto el poder trabajar en esta jornada, esperando que lo aquí abordado, haciendo ya una síntesis, ¿qué hemos visto? La cohesión textual. ¿Qué decimos de ella? Es la propiedad fundamental, inherente, yo diría irreemplazable. ¿Y cómo podemos asegurar esta propiedad? Haciendo un uso específico de estos 3 recursos: los referentes textuales, los conectores lógicos y también los signos de puntuación. Muchas gracias y me parece que hay alguna consulta o si no, estoy acá ya para cerrar esta sesión, estimado Reader, y también a todos los participantes en este miércoles 21 de junio. Adelante. Excelente, maestro.